Buenas a todos. Entonces, ¿conocéis al cantante ese? Mi mujer dice que es un cantante, evidente, ¿no? No he dicho nada, no sé yo que es un cantante. Me suena su cara, pero no sé cómo se llama. ¿Nos gusta el rock? Quizás porque como no nos gusta el rock, no... Ahora, mi hijo, ya hace años, tenía este mismo póster en su cuarto. Y yo le sentía canciones de él. Se llama Paul David Gibson, irlandés. Quizás por el nombre no nos suene, pero si digo Bono de U2, ahora sí, ¿no? Bueno, pues es Bono de U2. Con pelo. Tenía otra más contemporánea, más actual, pero vi esa más grande, digo, para que se vea mejor allí en el local, esa, ¿no? Pues yo no sabía que Bono, Paul, es la única persona que ha sido nominada, candidata, para el Oscar, para los Globos de Oro, para los Grammy y para el Premio Nobel de la Paz. Lo visto, es el único que ha sido nominado para todos esos grandes premios. Bono es muchas cosas. Él, el líder y el primer vocalista del grupo U2, esa banda de rock, una de las más importantes de la historia, ha vendido más de 170 millones de álbumes. Es un filántropo. ¿Alguien sabe lo que es un filántropo? Amigo de hacer cosas buenas. Antonio dice de hacer cosas buenas. Un filántropo es una persona que tiene amor por otras personas. No solo que tiene amor, sino que se vuelca en ayuda de otras personas y de una forma desinteresada. Eso es un filántropo. Bueno, pues es un filántropo y muy reconocido, porque yo le he visto fotografías, estuve viendo muchas fotografías de él, le he visto fotografías con una cantidad de dirigentes de todo el mundo, de presidentes. Está relacionado con un montón de gobiernos. Es reconocido porque está luchando, es un activista y está luchando mucho por el tema del problema del hambre. Sobre todo está volcado en África, muy preocupado por el SIDA. Ha buscado ayuda en todas las naciones con más money para que ayuden, sobre todo en África. Ha luchado porque las naciones también más poderosas condonen la deuda a estos países africanos que no tienen, que no pueden salir del hoyo, y él ha luchado con, ya digo que, bueno, lo he visto al lado incluso de Felipe, de Pedro Sánchez, he visto una fotografía con él, ¿no? Entonces, es una persona que se ha relacionado con muchos dirigentes, presidentes de todo el mundo para luchar contra eso. Pero le hacían una pregunta porque le decían, bueno, era un ejemplo de una persona buena que lucha por los derechos de los demás, que te preocupa el hambre, el maltrato, la indiferencia que hay contra esos países tercermundistas, contra la esclavitud, contra todo lo malo. Y él reconocía, dice, la filantropía como forma de ser nunca va a cambiar todo el mundo, aunque hay que hacerla, decía, ¿no? Y era el máximo activista, ¿no? Dice, tiene que haber una transformación.
es cristiano. Yo no sabía mucho de él, pero al indagar me llamó la atención dentro de esa misma entrevista. Y digo, bueno, pues Bono ha explicado el Evangelio claramente, haciendo énfasis en la idea central del Evangelio. Entonces digo, me va a servir para el sermón del domingo, ¿no? Dijo, en el centro de toda religión está la idea del karma. ¿Sabéis lo que es el karma? Lo negativo. Negativo y positivo, lo que vuelve, dice. Voy a leer una pequeña definición. No es muy complicado, muy resumido porque luego tiene mucha explicación. Dice, la ley del karma la explican como una ley, como una fuerza, como algo que nos envuelve, como una aureola, algo que te llevamos todos. Dice, la ley del karma es simplemente la ley del causa y efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Según esta ley, lo que hace es crear una energía que luego vuelve a ti. Si haces algo considerado bueno, pues eso es lo que te regresa a ti, algo bueno. Si lo que haces se considera malo o negativo, también vuelve como malo y negativo, ¿no? Y él decía, esto lo practica mucho la religión hindú y toda esta asiática, ¿no? Él decía, en el centro de toda religión está la idea del karma, que prácticamente la idea es bíblica. Yo decía, la idea es bíblica porque es una ley espiritual que dice la palabra de Dios. Lo que siembras, cosecha. Y es una ley física. Si tú siembras trigo, vas a cosechar trigo. Si no siembras nada, no vas a cosechar nada. O sea que en realidad es una ley, ¿no? que Dios ha establecido, ¿no? Dice, el amor interrumpe, si se desea, las consecuencias de tus acciones. Lo cual, en mi caso, son buenas noticias, porque he hecho muchas estupideces, dice Bono. Gracias a Dios, dice, no he recibido lo que he sembrado. Dice, me encontraría en apuro, estoy leyendo textualmente parte de su entrevista, me encontraría en apuro si el karma, o sea, el resultado de mis acciones, fuera mi juez en el final. Me daría muy fuerte, ¿no? Dice, esto no disculpa mis errores, pero resisto por la gracia. Mantengo firme que Jesús llevó mis pecados a la cruz, porque sé quién soy yo. Y espero no tener que depender de mi propia religiosidad en ese día. Luego dice, me encanta la idea de que Dios diga, miren, idiotas, al hombre, hay resultados por la forma en que somos, por el egoísmo, y existe la mortalidad como parte de la naturaleza muy pecadora que tienen ustedes. Admítanlo, no están llevando una buena vida, ¿o sí? Hay consecuencias, dice Bono, hay consecuencias por las acciones. Dice, la cuestión de la muerte de Cristo es que Cristo llevó los pecados del mundo para que lo que hicimos no nos volviera. Calma. Y para que nuestro carácter pecador no cosechara la muerte obvia.
De eso se trata, dice. Eso debería de hacernos humildes, dice Bono. No son nuestras propias acciones las que nos van a llevar a la puerta del cielo. Y yo le dije, mira, qué forma ante millones de personas de expresar el Evangelio en su parte como es, ¿no? Bueno, hoy ya hemos tenido 7 sermones sobre lo que no es el Evangelio. No vamos a recordarlo porque si no se nos iría el tiempo. Y yo creo que ya toca de decir lo que sí es el Evangelio. Y Bono nos ha hecho una buena entrada, ¿no? Introducción. Como decía ayer en el WhatsApp, quizás sea la pregunta más importante que toda persona deba de hacerse, que es el Evangelio. Evangelio, en su sentido etimológico, o sea, en el principio, no es una doctrina de religión. Algunos pueden pensar, bueno, el Evangelio es una doctrina que hay que aprender. No. Literalmente, ¿qué significa Evangelio? Buena noticia o buenas nuevas. Una noticia no se enseña, sino que se comunica, y eso es el Evangelio, algo que debemos de comunicar. La raíz viene del griego, pero luego la adoptaron los romanos, la romanizaron con Evangelium, y en la antigüedad, cuando había un nacimiento de alguien importante que iba a gobernar, o era el momento de su advenimiento, de coger el trono, el poder, por ejemplo un emperador, eran comunicados como evangelio, como buenas noticias, ¿no? Como unas buenas noticias para el pueblo porque le iba a reinar a alguien muy importante, ¿no? Bueno, pues en la Biblia también el Evangelio anuncia el comienzo de un reino, pero en este caso el rey es Dios mismo. El Evangelio son buenas noticias del reino, del nuevo reino. El plan de Dios que Él ha concebido para la salvación de toda la humanidad, ¿no? Él ha diseñado ese plan y va a ser comunicado a través del Evangelio. ¿Para quién es este plan? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Solo para los cristianos? ¿Para unos pocos? Según la palabra de Cristo, el Evangelio es para toda la humanidad. Dice en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el Evangelio debe ser universal para todas las personas, ¿no? Mateo 24 también 14 dice, y esta buena noticia del reino, el Evangelio, será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones conozcan, y entonces vendrá el fin. Pero realmente nos preguntamos, ¿qué significa exactamente este término? Bueno, yo he tenido la oportunidad de preguntar a la gente en el mercadillo, ¿no? Cuando se ha acercado alguien y ha salido la conversación. Bueno, algunos lo asocian con algo religioso, precisamente con lo que hemos dicho que no es. Otros dicen, sí, el Evangelio es lo que escribieron 4, creo que fueron, los que escribieron lo que hizo Jesús, la enseñanza, lo que enseñó. Bueno, vale. Pero su sentido más importante, que es el Evangelio, es cuando decimos que hay que compartirlo, que hay que anunciarlo, que hay que comunicarlo.
Ese es su sentido. Ahora, anunciar el Evangelio, que tanta hincapié hacemos, no significa que intentemos propagar una nueva religión, una religión que puede ser superior a las demás. No. Simplemente significa no callar nuestra esperanza de salvación. Lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros un día recibimos. Eso simplemente es el Evangelio. Decimos, el Evangelio significa buenas noticias. Pero, ¿qué es esta historia de esas noticias nuevas? ¿En qué consisten esas buenas noticias? ¿Concierne el Evangelio solo a los cristianos? ¿Qué es esa buena noticia de la que tanto hablamos? Bueno, como siempre digo, para entender bien una cosa, siempre tenemos que pensar que no es, y así entenderemos muy bien la que es. Para entender la buena noticia del Evangelio, vamos a pensar en, porque toda buena noticia de una forma intrínseca contiene una mala noticia, por eso se da una buena noticia, es porque hay un problema, si no, no se daría una buena noticia. ¿Me explico? Y vamos a saber qué es esa mala noticia para que entendamos o deseemos la buena noticia. Bueno, un escritor de la Biblia comentó: todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. El karma, acción, consecuencia. Y el escritor ese, que no es ni más ni menos que Pablo, en Romanos 3:23, dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Ese es el problema, mala noticia. No es secreto que la Biblia nos enseña que nuestro problema principal, ¿cuál es? El pecado. El problema principal del ser humano, de todo ser humano, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos. El problema es el pecado. Bueno, quizás alguno no esté de acuerdo con la Biblia y diga: pues yo no estoy de acuerdo con eso. Efecto y consecuencia. Bueno, estás desatendiendo algo, tendrás tu consecuencia. Sufrirás las consecuencias de no admitir eso. Tampoco estoy de acuerdo con lo que enseñan algunos cristianos. Bueno, mírate a ti mismo, porque es muy difícil rebatir lo que la Biblia dice. Yo soy egoísta, no sé vosotros. Yo velo por mis propios intereses, no sé vosotros. Si llega el caso y necesito mentir, miento. Si hay que hacer una trampa, la hago. Si tengo que largar algún chisme, lo lanzo, haga el daño que haga. Si me interesa. Si hay que incumplir una promesa, incumplo. Parece que estoy haciendo una radiografía de los políticos. Si hay que extralimitarse, oye, piso a quien sea. Si alguna vez me enfado y pierdo la compostura, no pasa nada, ¿no? Y así haré una multitud de cosas dañinas de vez en cuando, no siempre. ¿Os reflejáis vosotros lo mismo que yo? Esto tiene poco que debatir,
Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia, que es el hombre. Otro escribió: si afirmamos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién dijo eso? Juan. Primera de Juan 1:8. Danos cuenta lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado o que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos engañar a los demás. Bueno, yo le puedo decir a Jesús: yo no miento. Un día me pillan una mentira, me dice: te pillé. Hasta cierto punto podemos engañar a los demás, pero si yo digo que no digo ninguna mentira, me estoy engañando a mí mismo. Ese es el problema del pecado, que nos hiere a nosotros porque somos los primeros engañados, no somos los tontos, pero hiere también a los demás, porque cuando el otro dice: te he pillado, eres como yo, peor, también le estás hiriendo, ¿no? Pero lo más importante, dice la Biblia, es que el pecado fractura nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con Dios. Daros cuenta, no hace daño a nosotros, hace daño a los demás y hace daño a Dios. Una mala noticia, que somos así. Es una radiografía de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahora, Él nos creó para ser así. La Biblia dice que no, que Dios creó al hombre, ¿para qué? Para ser amable, para ser amoroso, para ser generoso, para ser fieles y un montón de cosas más. Cuando somos egoístas, es como si nos rebeláramos contra el propósito por el cual Dios nos hizo. Cuando tú eres egoísta, no estás siendo amable, ni amoroso, ni generoso, todo lo contrario. Estás siendo egoísta, estás barriendo para ti, pase lo que pase. Bueno, estamos hablando de egoístas, pero vamos a usar la palabra que la Biblia utiliza: pecadores. Cuando estamos siendo pecadores, realmente estamos incumpliendo los propósitos de Dios. Habrá gente que diga: me preocupa bien poco. Bueno, pero este es el problema de la humanidad y la mala noticia. No podemos omitirla o despegarla del Evangelio. A veces somos tentados a dar solo la buena noticia del Evangelio y nos guardamos la mala, porque decimos: si es dando la buena y la gente no escucha, si damos la mala ni nos hacen caso, ¿no? No podemos. Ya dijimos que un evangelio incompleto no era el Evangelio, era una imitación, cuando vimos lo que no es Evangelio. Lo tenemos grabado, podéis repasarla siempre que queráis, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El que no se lo plantea, bueno, allá con su conciencia. Pero hay un montón de gente que sí realmente le preocupa esto y está buscando. ¿Dónde se mete? En la primera religión que les dice algo, ¿no? ¿Cómo combatimos esto? Si nos damos cuenta que somos egoístas, que somos pecadores y que no hay forma porque está implícito en nosotros, está en nuestro ADN. Mira que no queremos pecar, pero caemos. Mira que no queremos mentir, pero caemos. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues aquí viene la buena noticia.
realmente a este problema hay dos respuestas. Y yo recuerdo cuando era joven, tendría unos 14 años, algo así, tiempo de Jonah, sí, poco menos como Loida o algo menos, ¿no? Que a mí me preocupaban estos temas. Y yo era un ratoncillo de iglesia, iba mucho a la iglesia. No me convencía mucho lo que allí, pero en fin, era consciente del pecado y claro, yo me proponía, si el problema está en mí, que soy egoísta, que soy mentiroso, que hago una serie de cosas que mi conciencia me está diciendo que a Dios no le gusta eso mucho, voy a poner por todos los medios el cambiar. Voy a hacer todo lo posible por ser transparente yo mismo y cambiar, ¿no? Intentar no mentir. ¿Qué pasa? Por mucho que me esforzaba, sí, lo hacía menos, pero al final caía. Pero intentaba mejorar. Me esforzaba por todos los medios, ¿no? No hacer esas cosas malas, ¿no? Y la segunda cuestión, ¿qué hago con Dios? Bueno, pues con el primer problema de yo cambiar, voy a intentarlo por todos los medios. Con el segundo problema, pues simplemente voy a intentar ganarme su aprobación. Y yo me imaginaba a Dios allí en su trono, en el cielo, como un vigilante nocturno con su monitor, viéndome a mí, a ver cómo yo moralmente iba, qué cosas buenas hacía o cosas malas, pero luego pensaba, ¿cuántos monitores tiene Dios allí puestos para toda la humanidad? Bueno, pero yo voy a intentar hacer cosas buenas para que así Dios, cuando diga, bueno, pesan más las buenas que las malas, pero luego me preguntaba, ¿y cuando paro? ¿Cuándo son más cosas buenas que malas, no? Y era un círculo vicioso, ¿no? Siempre pensando que Dios te está vigilando para ver si haces las cosas buenas y apuntando las cosas malas, ¿no? Y para mí Dios era un tanteador cósmico, ¿no? Que está allí vigilándonos a ver cómo lo hacíamos. Bueno, desafortunadamente la religión propone este punto de vista y con mucha frecuencia, ¿no? Todas las religiones te van a pedir exactamente eso, tu esfuerzo y tu obra. Todas, absolutamente todas. Si hablamos correctamente, si actuamos correctamente, si vamos a la iglesia, si sorteamos las dificultades religiosas, si podemos así ganarnos la aprobación de Dios, Él nos amará. ¿Entendéis? Es la mentalidad de la religión. Esa la tenía yo con 14 años. Yo no sabía que estaba haciéndome mi propia religión. Era católico. Tim Keller dice en su libro Razón de Dios: tanto la religión en la que construyes tu identidad en sus logros morales, como la irreligión, o sea, el que no sigue ninguna religión o intenta formar su identidad en algo que no es la religión, pues puede ser en actividades seculares o en cualquier otra cosa, son dos caminos espiritualmente idénticos. Ambos son pecados. Lógico. La religión
¿de qué brota? ¿Por qué hay religión? De la necesidad de la persona. Y si no hay una religión, te la inventas. Pero tenemos una cosa que es conciencia, que nos dice cuando una cosa está mal y cuando está bien, ¿no? Hay algunos que la tienen muy limpia, no la usan, no sé. Por fortuna, la Biblia nos dice que hay otra vía, que hay otra salida, que no es ni el intentar portarse bien, que no puede ayudar, pero cae, siempre cae, ¿no? Y el de hacer buenas obras para ganarte el favor de Dios. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Él llevó el peso de nuestros defectos por nosotros. Lo que tú no puedes hacer, Jesús lo hizo. Y luego resucitó del sepulcro para vencer el poder del pecado, el quebrantamiento que no conseguimos por nosotros mismos y la muerte que es imposible eludirla, la muerte de la humanidad, de este mundo. Y esto lo hizo así, para que cuando te das cuenta de que por tus propios medios es imposible, eches mano de Él. Lo aceptes. Aceptes lo que eres y que Él ha dado su vida por ti. Está pagando el precio que tú no puedes pagar. Soy incapaz por mis propios medios. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia dice que está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. Y siempre estamos inclinados a buscar el mal, ese mal, ¿no? Dice Gálatas 1:4, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Dios dice, Pedro es importante para mí. Yo quiero a Pedro. Yo lo he creado y es parte de mi creación. Y yo quiero a Pedro. No sé si hay alguien. No. Y dice, Pedro es egoísta, es pecador, es imperfecto, con muchos defectos y pecados. Yo quiero a Pedro, pero no lo quiero así. Así no puede estar conmigo. Siendo mentiroso, siendo defraudador, siendo un montón de cosas que sabemos que a Dios no le gustan, ¿no? Sé que Pedro se está esforzando por cambiar, pero no puede. Bueno, no puede. Porque siempre sale su ADN. Lo que no quiere hacer, eso hace. Mira que se esfuerza para cambiar, pero no puede. Su inclinación siempre está al mal. Y tengo que castigarlo por ese pecado. Y Dios dice, voy a buscarle una solución. El castigo de su pecado, ¿sabéis cuál es? Dice Romanos 6:23. El castigo del pecado, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia, el karma del pecado,
causa, el efecto es la muerte. Todas las causas tienen un efecto, ¿no? Entonces Dios dice, estás en pecado, tienes que morir. Pero claro, si mueres, dice Dios, si muere Pedro, me quedo sin Pedro. ¿Cómo hacemos para que Pedro quede intacto? Y entonces Dios dice, bueno, pues voy a pagar yo por él el precio de su pecado, de su maldad, de su engaño, de todos los... Solo tiene que decir que sí, solo tiene que aceptarlo, solo tiene que admitir que es pecador, sin ninguna solución, y que yo le doy una solución y cree en esa solución. Tormenta. Y no te preocupes, David, ya mismo estamos terminando. Se ha caído el micro y por eso el ruido. Entonces, este concepto es la buena noticia, que yo no puedo librarme del pecado y Dios pone el medio para librarme del pecado. Su Hijo paga la deuda, muere en lugar mío, que era el precio de mi pecado, y no solo eso, sino que pone las herramientas ahora, pone las herramientas posibles para así ser para lo cual Dios me creó, para así poder tener amor, para así hacer cosas buenas, para así ser fiel y tener unos frutos que antes era imposible. Esa es la buena noticia. Este concepto realmente es asombroso, es sublime gracia, como dice la palabra de Dios. Amor sublime. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Alguien que te diga, oye, tienes que morir por tu pecado, pero hay alguien que ha pagado por ti, ya no tienes que morir. Y ese pecado que tenía poder sobre ti, ya no lo va a tener. Dios te va a dar, bueno, va a venir a vivir dentro incluso de ti. Y Dios viene a vivir dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y nos da la fuerza y las herramientas para ya sí vencer el pecado y su esclavitud. Bueno, como decía, esto parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Por eso a mucha gente le cuesta creerlo, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús. Jesús dice que eso sí es cierto. El escritor bíblico Pablo lo resumía de esta forma: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo intentaba obra, a ver cuánto bueno era, ¿no? A ver si captaba la atención de Dios y Él me aceptaba, ¿no? Y me daba su amor, ¿no? Eso está en Efesios 2, versículos 8 y 9. Eso son las buenas nuevas, eso es el Evangelio. Ya sabemos lo que significa el Evangelio. Y esas son las buenas noticias, ¿no? Que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados y que Dios puede y quiere y ha hecho todo lo posible por salvarnos de esa esclavitud. Bueno, como decía antes Antonia, ¿no? que tenemos que hablar lo que creemos y tenemos que defender lo que creemos, ¿no? Este grupo de sermones se titula Defendiendo unánime el Evangelio, unido el Evangelio. Bueno, pues el reto que yo hago es que lo practiquemos cada día más, hablemos de estas buenas noticias, que identifiquemos lo que no es Evangelio para no confundir a la gente y que demos la cara por las buenas noticias que Dios ha dado a la humanidad. Amén. Amén.